10 casos reales. Las escalofriantes reacciones de psicópatas clínicos adolescentes en el tribunal. Prepárate para adentrarte en un mundo oscuro y perturbador. La psicopatía, un trastorno que desafía toda comprensión humana. Imagina enfrentarte a adolescentes psicópatas en el tribunal. ¿Qué sienten en ese momento crucial? ¿Acaso muestran algún rastro de emoción en sus rostros fríos y sin remordimientos? En este video, te revelamos 10 impactantes casos de reacciones de jóvenes psicópatas al escuchar sus sentencias en el tribunal. Prepárate para sorprenderte, indignarte y aterrorizarte, mientras te sumerges en la mente retorcida de aquellos que han perdido todo respeto por la vida humana. Pero antes de continuar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete a nuestro canal y déjanos un gran like. De esa manera podremos llegar a más personas y seguir ofreciendo contenido de calidad para ti. Ahora sí, comencemos. Número 1. La risa burlona de Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante era una adolescente de 15 años que vivía en Missouri, Estados Unidos. El 21 de octubre de 2009, Alyssa decidió matar a su vecina de 9 años, Elizabeth Olsen, por puro aburrimiento. Alyssa atrajo a Elizabeth a un bosque cercano, donde la apuñaló, la estranguló y la enterró en una tumba que había cavado previamente. Después de cometer el crimen, Alyssa escribió en su diario: "Acabo de matar a alguien. Me siento alucinante. Es bastante impresionante. Tan adictivo. Quiero hacerlo de nuevo". Alyssa fue arrestada al día siguiente, después de que la policía encontrara pruebas en su habitación y en su ordenador. Alyssa se declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 35 años. Cuando el juez leyó la sentencia, sonrió y se rió burlonamente, mostrando una total falta de remordimiento y respeto por la víctima y su familia. Número 2. La indiferencia de John Venables y Robert Thompson. El 12 de febrero de 1993, John y Robert secuestraron, torturaron y asesinaron a James Bulger, un niño de 2 años que se había separado de su madre en un centro comercial. John y Robert llevaron a James a una vía de tren, donde lo golpearon con piedras, ladrillos y una barra de hierro. Le metieron pilas en la boca, le arrancaron los pantalones y le aplicaron pintura azul en el ojo. Después, le dejaron el cuerpo en la vía, donde fue atropellado por un tren. John y Robert fueron capturados gracias a las cámaras de seguridad del centro comercial, que los mostraban llevando a James de la mano. John y Robert fueron juzgados como adultos y condenados a cadena perpetua, siendo los asesinos más jóvenes de la historia de Inglaterra. Cuando el juez le impuso la sentencia, John y Robert no mostraron ninguna emoción, ni siquiera miedo o tristeza. Se limitaron a mirar el suelo como si no les importara lo que habían hecho. Número 3. La sonrisa sádica de Nicholas Cruz. Nicholas Cruz era un adolescente de 19 años que vivía en Florida, Estados Unidos. El 14 de febrero de 2018, Nicholas entró a la escuela secundaria Stoneman Douglas de Portland, donde había sido expulsado, y disparó contra los estudiantes y los profesores con un rifle semiautomático. Nicholas mató a 17 personas e hirió a otras 17 en el tiroteo escolar más mortal de la historia de Estados Unidos. Nicholas fue detenido por la policía poco después de abandonar la escuela y confesó ser el autor de la masacre. Fue acusado de 17 cargos de asesinato en primer grado y 17 cargos de intento de asesinato en primer grado, y se enfrenta a la pena de muerte. Cuando el juez le leyó los cargos, Nicholas sonrió de forma sádica y maliciosa, como si disfrutara del sufrimiento que había causado. Nicholas demostró una total falta de empatía y compasión por las víctimas y sus familiares. Número 4. La rabia de Lionel Tate. Lionel Tate era un niño de 12 años que vivía en Florida, Estados Unidos. El 28 de julio de 1999, Lionel mató a Tiffany Eunick, una niña de 6 años que estaba bajo su cuidado mientras su madre estaba fuera de casa.
Lionel golpeó, pateó y estranguló a Tiffany, causándole múltiples fracturas, hemorragias internas y daños cerebrales. Lionel dijo que solo estaba imitando los movimientos de lucha libre que veía en la televisión y que no quería matarla. Lionel fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua, siendo el condenado más joven de la historia de los Estados Unidos. Cuando el juez le impuso la sentencia, Lionel se enfureció y gritó: «¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo!». Lionel mostró una total falta de control de sus impulsos y de comprensión de la gravedad de sus actos. Número 5. El desafío de Eric Harris y Dylan Klebold. Eric Harris y Dylan Klebold eran dos adolescentes de 18 y 17 años que vivían en Colorado, Estados Unidos. El 20 de abril de 1999, Eric y Dylan entraron a la escuela secundaria Columbia de Littleton, donde eran estudiantes, y dispararon contra sus compañeros y profesores con armas y explosivos. Eric y Dylan mataron a 12 estudiantes y un profesor, e hirieron a otras 24 personas antes de suicidarse en la biblioteca. Eric y Dylan fueron los autores del tiroteo escolar más famoso y estudiado de la historia, y dejaron tras de sí una serie de videos, diarios y cartas en los que expresaban su odio, su resentimiento y su deseo de venganza contra la sociedad. Eric y Dylan nunca llegaron a enfrentarse a un juicio, pero en sus grabaciones se puede apreciar su actitud desafiante y arrogante contra la ley y la justicia. Se consideraban superiores a los demás y se burlaban de las posibles consecuencias de sus actos. Eric y Dylan mostraron una total falta de moral y respeto por la vida ajena. Número 6. La confusión de Joshua Phillips. Joshua Phillips era un niño de 14 años que vivía en Florida, Estados Unidos. El 3 de noviembre de 1998, Joshua mató a Maddie Clifton, una niña de 8 años que era su vecina y amiga, en su casa. Joshua golpeó a Maddie con una pelota de béisbol, la apuñaló y la estranguló, y luego escondió su cuerpo debajo de su cama. Joshua dijo que mató a Maddie por accidente y que entró en pánico y trató de ocultar el cadáver. Fue descubierto una semana después, cuando su madre notó un olor fétido y una mancha de sangre en el colchón de su hijo. Joshua fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez le impuso la sentencia, Joshua se mostró confundido y asustado, y preguntó: «¿Qué significa eso?». Joshua no parecía entender la gravedad de su crimen, ni las implicaciones de su castigo. Número 7. La arrogancia de Morgan Geyser y Anissa Weier. Morgan Geyser y Anissa Weier eran dos niños de 12 años que vivían en Wisconsin, Estados Unidos. El 31 de mayo de 2014, apuñalaron 19 veces a Peyton Lautner, una niña de 12 años que era su amiga, en un bosque cercano a su escuela. Morgan y Anissa dijeron que lo hicieron para complacer a Slenderman, un personaje ficticio de terror que habían conocido en internet y que creían que era real. Ellas pensaban que si mataban a Peyton, Slenderman las llevaría a vivir con él en su mansión en el bosque. Peyton sobrevivió milagrosamente al ataque, y Morgan y Anissa fueron arrestadas poco después. Fueron acusadas de intento de asesinato en primer grado y se declararon no culpables por razones de demencia. Morgan fue diagnosticada con esquizofrenia y Anissa con trastorno delirante. Morgan y Anissa fueron sentenciadas a 40 y 25 años de internamiento psiquiátrico respectivamente. Cuando el juez le impuso la sentencia, se mostraron arrogantes y desafiantes y dijeron que no se arrepentían de lo que habían hecho y que volverían a hacerlo si tuvieran la oportunidad. Número 8. El cinismo de Jesse Osborne. Jesse Osborne era un adolescente de 14 años que vivía en Carolina del Sur, Estados Unidos. El 28 de septiembre de 2016, Jesse mató a su padre Jeffrey Osborne de 47 años en su casa y luego condujo hasta la escuela primaria Townville donde había sido expulsado y disparó contra los estudiantes y los profesores con un rifle. Jesse hirió a 2 niños y a una profesora y mató a Jacob Hall, un niño de 6 años. Fue detenido por un bombero voluntario que se encontraba en la escena y confesó ser el autor del tiroteo.
fue acusado de asesinato y de intento de asesinato y se enfrenta a la cadena perpetua. Cuando el juez le leyó los cargos, Jesse se mostró cínico y burlón y dijo: "No me importa". Jesse demostró una total falta de empatía y de respeto por las víctimas y sus familiares. Número 9. La satisfacción de Brenda Spencer. Brenda Spencer era una adolescente de 16 años que vivía en California, Estados Unidos. El 29 de enero de 1979, Brenda disparó desde su casa con un rifle contra la escuela primaria Cleveland, que estaba frente a su ventana. Brenda mató a 2 personas, el director y el conserje de la escuela, e hirió a otras 9, entre ellas 8 niños. Fue detenida por la policía después de un asedio de 7 horas, durante el cual habló por teléfono con un periodista. Cuando el periodista le preguntó por qué había hecho eso, Brenda respondió: "No me gustan los lunes, esto anima el día". Fue juzgada como adulta y condenada a 25 años de prisión, que luego se ampliaron a cadena perpetua. Cuando el juez le impuso la sentencia, Brenda mostró una expresión de satisfacción y orgullo, como si se sintiera contenta de haber cometido el tiroteo. Y por último, número 10. La incredulidad de Alyssa Hatcher. Alyssa Hatcher era una adolescente de 17 años que vivía en Florida, Estados Unidos. El 9 de septiembre de 2019, robó casi $1,500 de la tarjeta de crédito de su padre y la usó para pagar a 2 personas para que mataran a sus padres. Alyssa quería deshacerse de sus padres porque no la dejaban salir con su novio y porque quería heredar su dinero y su casa. Alyssa fue descubierta después de que uno de los supuestos sicarios la denunciara a la policía. Fue arrestada y acusada de 2 cargos de intento de asesinato en primer grado y se enfrenta a la cadena perpetua. Cuando el juez le leyó los cargos, Alyssa se mostró incrédula y confundida y dijo: ¿Qué? ¿Están bromeando? Alyssa no parecía entender la gravedad de su plan ni las consecuencias de su acción. ¿Qué sientes al ver las reacciones de estos adolescentes psicópatas que han matado sin piedad ni compasión? ¿Te sorprenden, te indignan o te aterrorizan? ¿Te hacen pensar en las causas y las consecuencias de la psicopatía y en cómo prevenirlas y tratarla? Deja tu opinión en los comentarios. Estas reacciones son las de los psicópatas clínicos adolescentes y este ha sido nuestro video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Así nos ayudas a seguir creando contenido de calidad para ti.